En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región. Con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontrole, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región. Con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontrole, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Es un gran placer para mí estar dándoles la bienvenida en la noche de hoy a esta actividad que para mí siempre resulta muy especial, pues me toca presentar a gente muy querida y muy amiga, paisanos de la ciudad de Barquisimeto. Hoy el Grupo Leti pues está en alianza con la seccional centro-occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela para llevarles su acostumbrado webinar mensual. En esta oportunidad el webinar lleva por nombre Vacunas contra COVID-19 en embarazadas. Tenemos un invitado de lujo y será, por supuesto, el trabajo y la labor de 2 grandes amigas presentarlo. Voy a presentar a la primera de ellas, la doctora Isabel Torres.
La doctora Isabel Torres es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con sede en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda de la ciudad de Barquisimeto, jefe del servicio de maternidad G1 de este centro hospitalario y actualmente es presidente de la seccional Centro Occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Como un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la continuidad de este evento. Realice, por favor, sus preguntas por medio del chat para iniciar con la discusión al finalizar la actividad y una vez más, agradecidos por su presencia acá en la noche de hoy. Los dejo entonces en la amable compañía de la amiga Isabel Torres. Isabel, los micrófonos son tuyos. Buenas noches, ahora sí me oyen. Perfectamente, Isabel. Muchas gracias, Pastor. Primeramente, agradecida nuevamente por estar aquí con ustedes, de la mano de Laboratorios Leti, siempre contando con su apoyo, con su ayuda en el momento de compartir la academia. En especial a ti, Pastor, que ya somos grandes amigos. Quiero, esta noche de hoy, pues tenemos un tema muy discutido, aunque no lo creamos, seguimos hablando de COVID. A más de 2 años de la pandemia, seguimos hablando de COVID-19 y embarazo. Y seguiremos, yo creo que, pues, por largo tiempo. El día de hoy nos compete un tema muy importante porque, pues, nos hemos visto en la necesidad. En Venezuela se dispone de la vacuna. Ya sabemos que se dispone en prácticamente todos los centros ambulatorios, asistenciales, y entonces ahora hemos visto que ha bajado el número de pacientes que desean vacunarse. Es por eso que el día de hoy hemos querido traerles este tema, que es la vacuna del COVID-19 y el embarazo. Hoy los voy a dejar en compañía de la doctora Sofía Rivas. Yo, como presidenta de la seccional Centro Occidental, pues quería darles la bienvenida, y la doctora Sofía Rivas continuará en la noche de hoy hablando en conjunto con el doctor Vigil, que nos va a destacar sobre el tema del día de hoy. La doctora Sofía Rivas pertenece también a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional Centro Occidental. Pertenece a la directiva de la misma, es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y médico especialista ginecólogo obstetra e infanto juvenil egresado de la Universidad Central de Venezuela. Con ustedes, la doctora Sofía Rivas. Doctora Rivas, por favor, los micrófonos son todos suyos para deleitarnos el día de hoy en conjunto y acompañando al doctor Vigil. Adelante, Sofía. Hola, buenas noches para todos. Es un placer para mí estar aquí en esta actividad científica el día de hoy. Tenemos un tema súper interesante porque todos conocemos lo que implica la mortalidad de la paciente embarazada con una infección por COVID-19. Esta noche agradecer al laboratorio, por supuesto, por su apoyo, y como parte de nuestras actividades científicas programadas por la seccional, tenemos un invitado de verdad, bueno, súper especial, el doctor Paulino Vigil de Gracia, siempre con su receptividad y amabilidad que nos va a ilustrar hoy sobre qué es lo último que se está hablando sobre embarazada y vacunación. Voy a compartir la pantalla para presentar al doctor. Ok, el doctor Paulino es médico egresado de la facultad. Se te apagó el micrófono, Sofía. Sí.
vuelvo a comenzar, gracias, doctor. El doctor Paulino Vigil de Gracia es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, es médico especialista en ginecología y obstetricia, con su especialidad en medicina materno-fetal. Es director científico de la Federación Latinoamericana de Ginecólogos y Obstetras desde el 2011 al 2017. Es un maestro latinoamericano de ginecología y obstetricia desde el 2021, asignado por la FLASOT, que lo felicito, doctor, porque eso no estaba en la vez anterior. Es past president de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación de Panamá desde el 2011, miembro titular de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía, miembro activo del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, tiene más de 90 artículos científicos publicados en revistas indexadas y es autor de 11 libros de ginecología y obstetricia y un libro de metodología de la investigación. Entonces, bueno, para nosotros es un inmenso placer contar con usted esta noche, doctor. Agradecida. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Por supuesto, por la gentileza de contactarnos para dar este tema. Agradecido con todos los organizadores, por supuesto, por sugerirme a mi persona para dar esta conferencia. Siempre un privilegio cada vez que pueda compartir con ustedes. Como lo han dicho, vamos a hablar de un tema siempre actualizado, interesante, COVID-19 y embarazo. Hablar de COVID-19 es hablar de lo que tenemos adelante, atrás, a los lados, arriba, por todos lados en estos momentos. Es extremadamente difícil decir que hay un país en estos momentos que está libre, tranquilo de esta patología que está afectando a toda la población, a todas las edades o a todos los grupos etarios. Y por supuesto que las embarazadas son uno de los grupos afectados. Así que qué bueno que podamos hablar sobre el concepto de vacunas en estas pacientes, obvio, ligado a la prevención de la infección del SARS-CoV-2 o a que si nos da la infección sea menos severa. Vamos a hablar, vamos a presentar una serie de diapositivas y después al final, por supuesto, entraremos a ver todos los detalles con preguntas, comentarios. ¿Qué objetivos me trazo yo con esta conferencia? Conceptos básicos de COVID-19, los resultados o el impacto que tiene esta patología en la mujer embarazada. Sí, voy a hablar un poco sobre vacunas en términos general y me voy a enfocar bastante en vacunas RNA mensajero, no porque son las únicas disponibles, sino porque son las más investigadas y por supuesto las nuevas en esta área. Experiencia de vacunación y por supuesto al final haremos un resumen sobre el tópico. Hablar de SARS-CoV-2 es hablar de una infección que nos sorprendió al mundo desde diciembre de 2019 en Wuhan, específicamente Hubei, China. Surge una nueva infección viral con un compromiso altamente a nivel pulmonar o respiratorio. Semanas posteriores esta infección y la enfermedad generada por este virus se conoce como COVID-19, que es como todos lo identificamos. Entonces la enfermedad se llama COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2, que es un coronavirus, para ser específicos en cuanto a los detalles. Entonces, si estoy hablando de COVID-19, estoy hablando de una enfermedad. Si estoy hablando de SARS-CoV-2, estoy hablando del virus que produce esa enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de la infección para la mujer embarazada? En otras palabras, ¿la mujer embarazada es más susceptible a infectarse por el SARS-CoV-2, sí o no? La verdad es que no hay ningún estudio contundente en estos momentos que nos determine con certeza si la embarazada per se tiene más riesgo que alguien que tenga la misma edad
y que no esté embarazada. Bastante controversia, es un tema que se sigue investigando, pero por supuesto que ahora vamos a ver el compromiso que generaría una paciente si estando embarazada adquiere esta infección. El otro concepto importante, y no podemos perder de vista a los ginecobstetras, es que desde el punto de vista de síntomas o manifestaciones clínicas de esta paciente hay una gran variación. Pero tal vez lo más importante a resaltar es que un alto porcentaje de las embarazadas infectadas con SARS-CoV-2 son asintomáticas, es decir, no tienen ningún síntoma o se puede confundir con algunos síntomas ligados al embarazo. De hecho, si usted revisa una serie y otra serie, se va a encontrar que entre 40 y 80% de las mujeres embarazadas pueden cursar con la infección y no tener síntomas. Es decir, un porcentaje muy, muy alto si solo nos enfocáramos a determinar la enfermedad basada en síntomas. Y por supuesto que las que tienen síntomas son síntomas ahora sí idénticos o similares a la población general, predominando la fiebre en un 40%, la tos en un 39%, y sí puede haber disnea, mialgia, ageusia, diarrea y las otras manifestaciones propias de la enfermedad en otros grupos de individuos o etarios o población. Entonces, rescatando esta diapositiva, no podemos perder de vista que un gran porcentaje de pacientes embarazadas están asintomáticas y tienen la enfermedad. Y probablemente la diapositiva que más impacta y también el estudio que nos impactó principalmente a todos los obstetras fue la publicación que hace CDC en Estados Unidos en noviembre, específicamente a principios de noviembre del año 2020, donde se da una recopilación de mujeres embarazadas y su afección por COVID-19. Hasta entonces eran grupos muy pequeños lo que se tenían, de cientos pacientes o menos de 100 pacientes en diferentes cortes. Y aquí, ¿qué hizo CDC? Primero, nos reporta los resultados de información que se fue recogiendo en Estados Unidos de 23,000 mujeres embarazadas con SARS-CoV-2 y las comparan con mujeres no embarazadas a la misma edad, es decir, mujeres con las mismas características, misma edad, embarazadas versus no embarazadas. Objetivo, determinar algunas variables importantes de impacto en la salud de la embarazada. Admisión, y este estudio nos prueba que la admisión a unidades de cuidados intensivos tiene 3 veces más, significativamente más riesgo en una mujer que le dé COVID-19 si está embarazada que una mujer que no esté embarazada. El otro aspecto importante es la posibilidad de ventilación mecánica, 2.9 veces más posible que una mujer embarazada con SARS-CoV-2 termine ventilada. Y aún más difícil, 1.7 veces más riesgo o posibilidad de que la paciente muera por SARS-CoV-2. Entonces estamos hablando de una tasa de mortalidad y complicaciones graves muy seria ligada al embarazo, porque esta relación no se ve en mujeres de la misma edad, mismas características, no embarazadas. Entonces aquí pueden comparar eso. Por lo tanto, a partir de ese momento, con esta evidencia, se cambia la alarma que se tenía o de los primeros casos reportados sobre el impacto de SARS-CoV-2 en la mujer embarazada. Obvio que la existencia de estas complicaciones también lleva a otras complicaciones, como es una mayor tasa de prematuridad y altas tasas de cesárea. Si recordamos los primeros reportes o cortes de embarazadas en China, hablaban de cesárea, de tasas entre 90 y 100% de cesárea inicialmente en esta población. Y esto, por supuesto, se estaba corroborando en un informe como el que hace CDC. Nosotros hicimos una publicación aquí en Panamá tratando de ver qué pasaba en Panamá en los primeros 6 meses de COVID-19 y también encontramos que los porcentajes de infectados coincidían mucho con lo que estaba pasando en el mundo entero desde el punto de vista de los síntomas, desde el punto de vista de la severidad, desde el punto de vista de la gravedad. Y, por ejemplo, en esta tabla nosotros reportamos en esa primera publicación que hicimos en Panamá los primeros 253 casos de embarazadas
que aparecieron en Panamá en los primeros 6 meses, se publicaron, y encontramos en esa serie una mortalidad de 1.6%. Hubo 4 muertes de esas 253 pacientes, lo cual coincidía con los reportes ya dados en otros estudios. Igualmente el porcentaje de admisión a unidades de cuidados intensivos, igualmente el porcentaje de pacientes con necesidad de ventilación. Y aquí, y esto se ha mantenido en casi todos los estudios, es que el 10% de las embarazadas termina en forma severa o grave. ¿Eso qué significa? De 10 mujeres embarazadas con SARS-CoV-2, una va a terminar en forma severa. Sí, el 90% va a evolucionar en forma leve a moderada, pero 1% en forma severa. Y esa forma severa, entonces ya vemos que muchas admisiones intensivas, mucha necesidad de ventilación mecánica y alto porcentaje de muerte. Ok, entonces no tenemos la menor duda del impacto de SARS-CoV-2 en la mujer embarazada. Por ende, tenemos que hacer algo para evitar esto. Algo que vaya más allá del simplemente aislamiento, del uso de mascarilla, del evitar la aglomeración, más allá de eso. Entonces, surgen lo de las vacunas, pero tenemos que tener algunos conceptos claros de las vacunas. La inmunidad adquirida en el ser humano, y esto en términos general puede ser una inmunidad pasiva o puede ser una inmunidad activa. Explico rápidamente esto para que nos ubiquemos con las vacunas. Una inmunidad pasiva, por ejemplo, es la inmunidad que le produce mamá a los bebés. Simplemente mamá adquiere una infección y se genera los anticuerpos y se lo pasa por cordón umbilical o por leche materna a los bebés. Esto es una inmunidad pasiva. Pero también puede haber natural, por supuesto. Puede haber una inmunidad pasiva artificial y es el ejemplo, el uso de las inmunoglobulinas. Sin embargo, hay otra inmunidad y es donde me quiero enfocar en la inmunidad activa. ¿Y qué significa inmunidad activa? Natural, que te infecta, ¿sí? Entonces, con la mujer embarazada, te infecta y sí, va a adquirir una inmunidad que en estos momentos va a variar mucho la duración de esa inmunidad, pero es una inmunidad producto de la infección. Ahora, ¿qué pasa? Esta embarazada se infecta y ya vimos que hay un 10% de riesgo severo y cerca de 1 a 2% de muerte. Entonces, difícil aceptar que la inmunidad natural es la que nos va a resolver las cosas en las mujeres embarazadas. Entonces surge la posibilidad de una inmunidad activa artificial. ¿Y qué significa artificial? Generada por las vacunas, que tu cuerpo responda a un estímulo que se le da al sistema inmunológico y se produzcan los anticuerpos y no un estímulo directo, en este caso por el virus. Entonces, me estaré refiriendo a este tipo de inmunidad adquirida, activa, artificial a través de las vacunas. ¿Qué debemos tener, sobre todo los ginecobstetras, muy claros desde el punto de vista de vacunación? Hablemos de que la vacunación en la mujer embarazada son seguras y son de virus muertos, bacterias muertas o toxoides. Esto se ha probado contundentemente que son seguras en la mujer embarazada. Entonces, si yo tengo un virus muerto o inactivo o bacteria o parte de bacteria inactiva o toxoides, esas vacunas se pueden y se han usado y se están usando en el embarazo sin ningún problema. No hay evidencia de riesgo fetal o materno. ¿Dónde estaría el problema? Está usando un virus, una bacteria parcialmente inestable, pero que se mantenga todavía con una capacidad de reproducción o de generar infección. Y es a lo que hablamos que no es de virus inactivados totalmente, sino que virus que están parcialmente vivos. Eso no se puede usar en la mujer embarazada o bacteria. Entonces, este tipo de vacuna inactivada por gérmenes, ya sea virales o bacterianas, son extremadamente seguras en el embarazo. Y ejemplos que se usa de vacunas de rutina inactivada, por ejemplo, el virus de la influenza. Es una vacuna que se pone todos los años en la mayoría de los países de Latinoamérica. Allí tenemos un ejemplo, estamos hablando de la inyectable, de una vacuna inactiva. Pues si estamos hablando de la intranasal, ya eso no se puede usar en embarazada porque ahí sí son virus vivos. Y hablando de toxoides, la más conocida, la TDAP, que se usa con extremada frecuencia también en la segunda mitad del embarazo para evitar la infección por la bacteria de la tosferina.
la bacteria pertussis, de la pertussis. Muy bien. Entonces, nosotros podemos decir que es un mito todavía que se mantiene en parte de la población desconocedora de esto sobre el riesgo de vacunar a embarazadas. Pero aún más triste es que esto puede ser por la población, pero que médicos y que ginecobstetras estimulen, aconsejen, orienten a las embarazadas a no vacunarse, no tiene ningún sentido. Es desconocer en propiedad lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo sobre vacunas que son seguras y que generan alto impacto y beneficio en la mamá y en los bebés, porque podríamos hablar de influenza. ¿Qué evitamos con la influenza? Que la mamá se infecte, que haya parto prematuro, que haya restricción, que haya complicación, que se muera esa mamá, pero además sabemos que esta influenza, esta vacuna genera anticuerpos que son pasados por el cordón umbilical al bebé y protege en cerca de un 40-50% en los primeros 6 meses a que el bebé se infecte por influenza. Entonces tenemos dos beneficios ahí que no lo podemos esconder. Y lo otro, sí, si aplicamos la TDAP, este toxoide para evitar la tosferina, aquí es dirigido específicamente a que mamá genere estos anticuerpos, se los pase al bebé y evitar que el bebé adquiera tosferina. Necesito hablar un poco de vacunas nuevas y usadas en obstetricia, RNA mensajero, aunque no la estén usando directamente ustedes, saben e indirectamente deben conocer y posiblemente pronto todos tener la posibilidad de usar este tipo de vacuna. Entonces, hay mucha especulación y yo diría mucho invento con respecto a la vacuna de RNA mensajero. ¿Por qué? Porque se ha dicho por ahí, es que esto llega al núcleo y altera en el núcleo y da un mensaje directo en el núcleo. Eso es de la célula. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque lo que hay, ya sea en la vacuna Pfizer, BioNTech o en la vacuna Moderna, es otra cosa. Sí, en unas partículas de grasa, que es donde se acomoda, hay un código. ¿Qué código? Un código que es el que lleva la señal para hacer, digamos así, las patitas del adenovirus, del SARS-CoV-2, que es el que se va a pegar al tejido de epitelio y finalmente va a entrar. Entonces, allí va un código que se logró descifrar en menos de 40 días después de que se detectaron y se aislaron los primeros casos en China. Este código se inyecta en estas partículas de grasa, que es lo que se te va a inyectar aquí. ¿Qué va a pasar allí? Ok, allí va codificado un mensaje, esta digamos que es la partícula de grasa, y ahí va el mensaje. Ese mensaje no va a entrar al núcleo. Y aquí está la estrategia importantísimo. Estas partículas de grasa que demoran muy poco tiempo en el organismo, en las células, llegan a la célula, no entran al núcleo, pero aquí viene un truco muy interesante que costó casi 30 años saber o determinar esto. El ribosoma, que está fuera del núcleo, por supuesto, que se dedica a fabricar o a hacer partículas o proteínas dadas por orden del núcleo, percibe que este código que le está llegando aquí es una orden dada por el núcleo porque está afuera. Y los ribosomas inmediatamente empiezan a cumplir una orden que en teoría les dio el núcleo, pero que viene externamente genial. Y la orden es que haga estas partículas de proteína que son similares a las patitas de donde se adhiere, se enclava, para usar un término popular, el virus. Entonces, el organismo empieza a través de los ribosomas celulares a hacer estas partículas y resulta ser que aquí inmediatamente el sistema inmunológico se da cuenta que hubo un engaño, que estas partículas son extrañas, que no tienen permiso, llamémoslo así, de estar en el organismo, y esto genera inmediatamente una producción de anticuerpos y células por el sistema inmunológico. Entonces, ¿vieron qué fue lo que pasó? No hubo un mensaje que llegó al núcleo,
hubo un engaño en teoría a los ribosomas empezaron a fabricar una partícula, a ti no te están inyectando ninguna partícula, eso es falso, la produce tu propio organismo. Entonces esa partícula la produce el propio organismo por un error, pero eso es parte de la inteligencia de la ciencia. Y se produce esa partícula y el organismo, el cuerpo, el sistema inmunológico se da cuenta que no debe estar allí, inmediatamente empieza a generar sus dos defensas, su defensa desde el punto de vista humoral, que es la producción de anticuerpos, y desde el punto de vista celular, que son células para captar después cuando se infecta tejido. Entonces, esto es lo que finalmente se produce y esto es lo que es el sistema del mRNA mensajero o RNA mensajero para las vacunas en estos momentos de COVID, pero esto tiene una posibilidad enorme a otras áreas de la medicina. Muy bien, entonces un mito que estas partículas entran al núcleo y hacen alteraciones en tu genes. Eso es falso. Y les digo algo, estas partículas se destruyen en cuestión de horas. Y se han hecho estudios en mujeres embarazadas que se le ha puesto la vacuna, por supuesto, y determinar estas partículas en cordón umbilical para saber si han pasado a través de la madre, la placenta, el cordón umbilical y en leche materna. ¿Y saben qué? No hay estas partículas ni en cordón umbilical ni en leche materna, lo cual significa, y eso lo sabemos, porque estas partículas son extremadamente inestables, se destruyen al poco tiempo de estar en el organismo. Entonces no es cierto que estas partículas entran al núcleo, tampoco es cierto que estas partículas permanecen días en el cuerpo humano o que van a otros casos, con en este caso la placenta. Otro problema, doctor, es que las vacunas producen estas contra el COVID trastornos de la infertilidad. Eso es falso, totalmente falso. Y vamos a remitirnos a los primeros estudios, los estudios originales, donde entraban, saben ustedes que no se incluyeron error y que ha sido bien criticado a mujeres embarazadas. Si conocíamos la propiedad de este tipo de partículas, ¿por qué proscribirlas de iniciar a los estudios controlables y autorizados? Pero entraron muchas mujeres en edad reproductiva, entonces en teoría que no estuviesen embarazadas, pero se pudo analizar de mujeres, como esto era al azar, estudios controlables y autorizados, que no estaban embarazadas, pero se embarazaron inmediatamente días después de haber recibido la vacuna, incluso justo en días exactos después de haber recibido la vacuna. ¿Qué pasó? Era necesario analizar para ver cuántas de esas que se embarazaron estaban en el grupo placebo y cuántos estaban en el grupo experimental de la vacuna y ver si había alguna alteración de la fertilidad. Entonces veamos el primer estudio de Pfizer-BioNTech. ¿Cuántas pacientes en el grupo control se embarazaron? Que en teoría no debían ser embarazadas porque era parte de la regla del juego, 12 pacientes. Y en el grupo vacunado se embarazaron 11 pacientes. Ya de entrada, a pesar que se le estaba diciendo a los pacientes que no se embarazaron, ustedes pueden ver que no hay una diferencia. Grupo control, grupo vacunado, se embarazó. Misma cantidad de pacientes cuando se le estaba diciendo que no se embarazara, de 18.000. La vacuna Moderna, que tiene una cantidad mucho más alta de partículas para la creación de las espículas, se embarazaron 7 en el grupo control y 6 en el grupo de la vacuna. No hubo diferencia significativa en la cantidad de mujeres que se embarazaron sin saber si estaban en el grupo placebo o en el grupo experimental. Y AstraZeneca, que es otra particularidad, aquí se usa un adenovirus, que es como la cápsula, pero adentro de ese adenovirus también van este código, estas partículas. Simplemente aquí el estímulo es doble, por eso es que la mujer embarazada también es extremadamente seguro, porque es una parte del virus, no va un virus. Estoy hablando en el caso de adenovirus con respecto a la vacuna AstraZeneca. Y si usted me pregunta ahorita, las vacunas chinas, todas estas vacunas rusas, son de partes o virus inactivados, que los conocemos los tetra, insisto, desde la influenza con muchas décadas atrás y que vacunamos mujeres embarazadas. Entonces, en AstraZeneca, igual, grupo control, grupo con vacuna, se vacunó, embarazó el mismo porcentaje de mujeres. ¿Qué yo puedo decir o qué podemos decir de esta gráfica entonces? Que no es cierto que porque recibiste una vacuna tienes trastorno de infertilidad. Ustedes van a ver ahora que hay miles de pacientes que se han embarazado acerca de haber recibido la vacuna
y no pasa absolutamente nada. Entonces esto es un mito también que no tiene ningún sentido. Y el mito es vacunar en edad reproductiva produce infertilidad. Eso es falso, contundentemente falso. Ni con las vacunas nuevas ni con las vacunas antiguas. Y lo otro es, bien, doctor, yo no quiero vacunar a una mujer embarazada, pero sí la voy a vacunar en el puerperio. Si yo vacuno a una mujer en el puerperio que está dando pecho, estos anticuerpos, estos antígenos que produce mamá, atraviesan la leche materna. Esos estudios se han hecho y contundentemente la respuesta es sí. Pero veamos, vacunamos a la mujer puérpera, ¿sí? Que está lactando. Se vacuna y ya nosotros podemos observar que a las 3 semanas, después de haberse vacunado, la mujer empieza a producir anticuerpos IgA, que los detectamos en la leche materna. Pero observamos que de luego a las 3 semanas, cuarta, quinta, sexta semana, ya hay a nivel de la leche materna que esto va a llegar al bebé IgG, que son los anticuerpos que estamos buscando para evitar infección en el bebé. Entonces, ¿qué significa esto? Fácil. Si estoy vacunando a mamá y ahorita me quedo en el puerperio, en la lactancia, esto lleva a una producción de anticuerpos que son pasados por la madre, por la leche, a los bebés y que en teoría lo están protegiendo de esa infección mientras están dando pecho, evidentemente porque aquí el paso es directo del anticuerpo, como ocurre con otras enfermedades. Lo curioso aquí es que se determinan 3 semanas después. Lo sabemos, lo deben saber ustedes muy bien. Si usted se vacuna, y sobre todo con las vacunas de RNA mensajero, cerca de los 12 días, usted empieza a producir títulos de anticuerpos sorprendentemente altos comparados con los que reciben los placebos. Esto se da similar un poquito más de días con la vacuna de virus inactivado que se usa más en Sudamérica y que entendemos que están usando sobre todo en Venezuela. Demora un par de días más, pero igual se da el mismo fenómeno. Entonces ya desde los 12 días de haberme puesto la primera vacuna, yo entro a producir anticuerpos. Por eso cuidado, no es que me vacuné hoy y ya mañana feliz porque tengo la vacuna. No, tu cuerpo, tu sistema inmunológico se va activando y va a producir anticuerpos hasta que se considera que ya 2 a 4 semanas después hay una gran titulación de anticuerpos que ahora sí empezaría a generar una protección contra la infección. Conclusión de esta diapositiva: si vacuno a madre en estado puerperal o después de haber tenido a su bebé que está dando pecho, también 3 semanas después de esa vacunación voy a lograr anticuerpos a nivel de la leche materna que van a ser ingeridos por el bebé. Y aquí otro estudio ahora, esto de los primeros estudios, porque ahora es estudio mucho más grande, pero tenemos que ver cómo inició esto. Lo otro era, vacuna a mamá, ahora sí la mujer está embarazada. ¿Qué pasa con la producción de anticuerpos y que atraviesen cordón umbilical placenta? Lo primero que todos debemos saber es que la producción de inmunoglobulina IgM, eso es una molécula muy grande y no atraviesa la placenta. Entonces lo que yo espero es que vacuno a mamá y sí va a tener IgM, pero no debo encontrar IgM a nivel fetal. Eso no puede ser porque por dónde atravesó, es imposible. ¿Ok? Entonces aquí se analizó en este primer estudio con 27 pacientes embarazadas qué tanta producción de anticuerpos había y como ya les mostré, IgM no se encontró a nivel fetal. Pero IgG, algo curioso y por eso esta diapositiva. Resulta ser que 26 de las 27 madres se pudo determinar después de, en el momento del nacimiento, que tenía IgG, que esa sí atraviesa la placenta a nivel de los bebés. Que habían 2 bebés, 3 bebés, uno era de gemelar, el embarazo gemelar, que no generaron anticuerpos y que no había anticuerpos a nivel del cordón umbilical. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Un fenómeno bien interesante. Resulta ser que esas pacientes que no tenían anticuerpos o que no se encontró anticuerpos a nivel del cordón umbilical tenían 3 semanas o menos de haberse vacunado. Todas esas pacientes tenían más de 3 semanas, 21 días de haberse vacunado, todas sin excepción, se encontró inmunoglobulina G a nivel del cordón umbilical. Entonces ese es otro parámetro importante. Si vacuno a la madre muy cerca al nacimiento, es posible que no esté generando esa doble protección que vamos a generar y que queremos cuando vacunamos a la mujer embarazada, y es la protección fetal. Es lo mismo que ustedes pueden ver en esta curva que está del otro lado.
aquí, esta gráfica. A medida que avanza en las semanas, hay mayor producción de anticuerpos que es pasado a la sangre, al cordón umbilical y va al bebé. No puedo pasar por alto este estudio porque es el primer estudio que nos habló y también de las vacunas RNA mensajero que ya les expliqué, que son vacunas nuevas. Las otras vacunas son vacunas que tienen un mecanismo que ya los super conocemos, que es de los virus inactivados. Pero interesante, veamos, este primer estudio de mujeres con resultados ya prácticamente 36,000 en estos Estados Unidos se reportó resultado de 36,000 mujeres que habían tenido ya su hijo. Con vacuna Pfizer-BioNTech, el porcentaje mayor, casi 54% y 46% con la vacuna Moderna. Aquí ustedes pueden ver las particularidades, pero yo me quiero enfocar básicamente al concepto que van a ver ahorita, es que la edad gestacional. ¿En qué momento se vacunaron estas pacientes? Entonces, veamos en esta tabla, en la misma tabla, y enfoquémonos aquí, por favor. Miren ustedes, como ya les expliqué previamente con la diapositiva esa que les puse de los 3 estudios, cuando se estaban haciendo los estudios, que no se quería que las mujeres embarazadas, que igualmente, digámoslo así, accidentalmente se van a embarazar, que el porcentaje de embarazadas fue igual en el grupo placebo con el grupo experimental de la vacuna. Vean ustedes, en momentos periconcepción, dentro de esos primeros 30 días del periodo menstrual, el 2.3% de estas casi 4,000 mujeres se embarazaron. 92 pacientes de casi estas 3,900 se embarazaron. En ese momento fueron vacunadas muy cerca de la menstruación. Importante, porque como ya les dije, esto no afecta a la fertilidad. Y ahora, doctor, pero entonces no me puedo vacunar en el primer trimestre. ¿Pero por qué en el primer trimestre? Si entendemos la explicación que hice de las vacunas RNA mensajero, eso no tiene absolutamente nada que ver. Igual de las vacunas de los virus inactivos, eso absolutamente nada que ver. ¿De por qué no vacunar en el primer trimestre? ¿Cuál es el riesgo en el primer trimestre? Insisto, si entendemos la vacuna RNA mensajero y también las vacunas de virus inactivados, y qué pasa igual con la vacuna influenza. Pero veamos los datos reales. Menos de 14 semanas que es el primer trimestre, ustedes pueden observar que el 28 o el 29% redondeando, que es 1,132 pacientes, fueron vacunadas en ese momento, ¿sí? Segundo trimestre, el 43%, y tercer trimestre, el 25% de estas 4,000 pacientes. Entonces, independientemente del trimestre del embarazo, una seguridad, una gran cantidad de pacientes vacunadas. Y algunos, bueno, doctor, yo prefiero vacunarla en el tercer trimestre, pero ¿y si se infectan en el segundo, se infectan en el primer trimestre? O yo prefiero vacunarla en el segundo trimestre, el primer trimestre, ¿por qué no? ¿Cuál es el argumento científico para decir que se produce un daño? Cuando, repito, si entendemos el mecanismo de acción de las vacunas con usando el mecanismo de RNA mensajero o virus inactivos, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí en esta parte final de esa población de cerca de 4,000 pacientes, ustedes pueden ver que no infección en las pacientes, casi 98%, interesantísimo, pero hubo un porcentaje muy, muy interesante, que es el 1.4%, ese 2% está restante, que fueron pacientes que se infectaron, ¿sí? Allí justo antes de vacunarse o en los primeros 14 días después de haberse recibido la vacuna. Por eso les decía, tengan muchísimo cuidado, porque usted se vacuna hoy, pero el efecto de producción de anticuerpos va a estar a partir de los 12 días, 28 días, allí es cuando se va a empezar a producir anticuerpos, y entonces usted pudiese considerar que está generando protección. Entonces, aquí vemos que no hay ningún impacto con seleccionar el trimestre de vacunarse, pero entonces tenemos que ver los resultados, y los resultados se comparan con poblaciones históricas, es decir, lo que ha pasado y en este caso en Estados Unidos. Y vamos a analizar las preocupaciones que tiene el común, o la gente común, que no es profesional de la salud. Ok, doctor, la posibilidad de aborto antes de las 20 semanas. En este estudio fue 12.6%. Resulta ser que en la población normal lo que esperamos es de 10 a 26%, entonces no está aumentado. La posibilidad de óbito o de muerte después de las 20 semanas, lo que uno espera es menos 1%. En esta población fue 0.1. ¿Dónde está aumentado? Parto prematuro por la vacuna.
Lo que se espera es de 8 a 15%, 9.4% no está aumentado. Pequeño paraje estacional, en la población vacunada 3.2%, en la población es 3.5% en general. Malformaciones congénitas, que es parte de lo que ocurre en la población normal, 2.2%, que es 3% en la población normal, y muerte neonatal no hubo en esta población, pero siempre se espera menos de 1%. Entonces, en estas dos diapositivas dejamos muy claro que no importa el trimestre de la vacunación y no hay efecto asociado a vacuna. Esto ha sido persistentemente probado en todos los estudios que se han publicado. Entonces, un mito, otro mito, ustedes han visto cómo he estado desglosando mito tras mito de riesgos de aborto, de riesgos de malformaciones, de riesgos de restricción de crecimiento, de riesgos de óbito. Eso es falso. Eso lo usa la antivacuna. Eso lo usa la gente que no tiene conocimiento de esto, pero no es cierto. Y este estudio aún más interesante, me encanta este estudio porque uno puede ver en la gráfica, este estudio es en Israel. Israel ha aportado muchísimo estudio para entender, sobre todo mujeres embarazadas, lo que ha pasado. Y ellos agarran una población no vacunada versus población vacunada. Estamos hablando de población embarazada. Y ver qué iba pasando desde el punto de vista de infección. Y lo estudiaron hasta 70 días, esto un poquito más de 2 meses. Dieron el seguimiento para hacer el reporte de esta publicación. Vean ustedes cómo en los primeros 14 días el porcentaje de infectados entre vacunados y no vacunados era igual. Es lo que le acabo de decir. No puedes confiar que me vacuné, estoy feliz. Vas a estar feliz. De protección, probablemente 2 semanas, 12 días después. Entonces observamos que sí, 12 días después se empiezan a separar las curvas. Es decir, hay más gente infectada en el grupo no vacunado que en la población vacunada. Esto se empieza a separar, hasta que se alcanza un porcentaje extremadamente alto. En este estudio se paró a los 70 días. Hoy día, y esto es en conocimiento general, deben ustedes saberlo, deben estar claros, población general, no solo mujeres embarazadas, que la protección por las vacunas, por lo menos en el primer año de vacuna, con una dosis te está protegiendo 4 a 6 meses. No es que te está protegiendo, los anticuerpos empiezan a caer y disminuyen el nivel de protección para infección, pero se activa o se mantiene la inmunidad celular. Recuerden que expliqué esto al principio. Entonces resulta ser que mucha gente se está infectando vacunada, es decir, porque están perdiendo esa protección de infección 4º, 5º, 6º mes después de la vacuna, pero están evolucionando muy bien. ¿Por qué? Porque está actuando el segundo sistema de inmunidad, que es la inmunidad celular. Entonces la gente se infecta, pero no se están produciendo daños a órganos como ocurría antes de no vacunarse. Pero sí, también igual con la segunda dosis, se empezó a observar que hay una protección hasta 4 o 6 meses después. Por eso es que se empezó a administrar, sobre todo con las vacunas de RNA mensajero, una tercera dosis. ¿Y qué va a pasar en el segundo año de vacunación? No lo sabemos. Recuerden que el primer año de vacunación en muchos países se empezó el año pasado en enero, febrero, en época que estamos, solo Estados Unidos, Israel y unos países en Europa empezaron en diciembre, o sea que tenemos de experiencia 1 año de vacunación. Será necesario muchos más refuerzos o otras dosis. Eso decir que sí o que no es inventar, y no estoy para inventar, estoy para darle lo que dice la evidencia. Entonces, sin duda, sí se empieza a generar una diferencia enorme entre embarazadas vacunadas y embarazadas no vacunadas a partir del 14 día, beneficiando, por supuesto, la no infección en la mujer vacunada. Muy bien. Sí, y este estudio es un estudio mucho más reciente, mucha más participación de pacientes, que también me encanta. Este estudio fue publicado el 10 de febrero, oye, que estamos 22, hace unos 12 días, en la revista JAMA. Curiosísimo este estudio porque es una corte donde analizaron 24.288 mujeres embarazadas, pero las dividieron en embarazadas, vacunadas y embarazadas no vacunadas. Entonces las embarazadas que fueron vacunadas en el primer trimestre, 2.134, en el segundo trimestre, 9.368. Estas pacientes se compararon con las pacientes que no habían recibido vacunación. Entonces, lo que querían analizar es si había alguna exposición real a parto prematuro con una población, insisto, de 24.000 pacientes.
No hay diferencia significativa. Lectura crítica de la literatura médica que lo puedan analizar. No hay diferencia significativa en parto prematuro. No hay diferencia en pequeño paladar gestacional, ¿sí? Y no hay ningún otro cambio asociado desde el punto de vista de hospitalizaciones o alguna otra complicación en las pacientes. Entonces, estudios recientemente publicados que analiza 24,000 pacientes donde 16,000 estaban vacunadas, hicieron un grupo de caso y control con mujeres no vacunadas a ver si había diferencia en lo que todavía algunos siguen especulando. Ustedes vieron que se lo probé en ese primer estudio de 3,900 mujeres, bueno, ahora de 24,000 mujeres se sigue manteniendo exactamente lo mismo y vacunando desde el primer trimestre del embarazo. Esta es la conclusión del estudio. Que la pregunta, y esto con la vacuna de Pfizer-BioNTech, es que si había algunos efectos adversos desde el punto de vista neonatal. En esta población de 24,288 embarazos no se encuentra ningún efecto asociado o detrimental o perjudicial para las mujeres que están preñadas o embarazadas. Y bueno, CDC ha estado haciendo reportes continuos, Estados Unidos, con respecto a la vacunación, igual lo hacen casi todos los países del mundo y Latinoamérica a través de sus sociedades, y recomendando la vacunación a mujeres embarazadas, recomendando la vacunación en pacientes lactando. Igualmente, insisto, lo hacen la mayoría de las sociedades de ginecología obstetricia en Latinoamérica. Lo hizo inicialmente la FIGO, la Organización Mundial de la Salud. Al principio vaciló un poco con esto, en contra de lo que decía el Colegio Americano, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y muchas sociedades, incluyendo la FIGO, que ellos decían que sí, solo en las puérperas y que en algunas pacientes con factores de alto riesgo, pero ustedes se dieron cuenta que después, cuando salieron esos estudios que les mostré al principio, la OMS cambió radicalmente, y más que esos estudios, porque la mortalidad ha sido terrible en embarazadas en Latinoamérica. Muchos de los países en Latinoamérica han retrocedido entre 10 a 20 años su tasa de mortalidad. Es decir, si veníamos bajando la tasa de mortalidad materna y estábamos aquí en el 2020, nos fuimos a la mortalidad que teníamos en el 2010 o en el 2000. ¿Ustedes están viendo eso? Producto de COVID-19. Increíble. Nosotros en Panamá, con el estudio ese que les mostré inicial, que cuando arrancó la pandemia, nosotros metimos un protocolo para arrancar haciendo un estudio de mujeres embarazadas. En ese primer año nosotros, Panamá es un país pequeño, 4.3 millones de habitantes. En el primer año en Panamá de COVID-19, más bien en los primeros 10 meses, perdón, tuvimos 14 embarazadas muertas. Eso no era lo que observamos nosotros, pero aquí en Panamá sí se empezó, desde que empezó la vacunación, la Sociedad de Ginecología Obstetricia y presión de muchos, logramos que el Ministerio de Salud metiera la vacuna de una vez mujeres embarazadas en toda edad gestacional, siguiendo la evidencia. Y solo para que tengan un detalle, el primer año tuvimos 14 muertes maternas. El segundo año, que acaba de terminar, en Panamá solo hubo una muerte materna asociada a COVID. Y esa muerte materna, qué pena, era mujer no vacunada. Entonces es impactante lo que nosotros hemos podido ver COVID-19 embarazo, y es lo que ha visto el mundo, y por eso es que la OMS revirtió esa recomendación y se aceleró ahora a que se vacune a toda mujer embarazada con todas las vacunas disponibles, insisto, RNA mensajero, de partículas de virus, las vacunas estas de que tienen como la vacuna rusa, como la vacuna AstraZeneca, que vienen con un adenovirus, o las vacunas chinas, que es un virus inactivo. Todas estas vacunas son extremadamente seguras en el embarazo y no hay razón por la cual proscribirla o no darlas. Esta es una publicación también de este mes, increíble, porque nos prueba lo que ya nos probó CDC en noviembre del 2020, y es que la posibilidad que por estar preñada, que te dé COVID-19, ingresar en unidad intensivo es 3 veces más que una embarazada sin COVID-19. 2.9 veces más que ingreses intensivo, 2.4 veces más que tengas necesidad de usar una oxigenación extracorpórea, y la mortalidad sigue siendo 1.7 veces más. ¿Recuerdan la gráfica de CDC? Idéntico. Y esto es de este mes, publicado también en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Entonces, contundente el daño que puede existir una mujer embarazada
si se infecta por COVID-19, ¿sí? Razón por la cual tenemos que generar una estrategia de lo que hemos estado hablando, vacunación. Pero veamos más informes. Este informe también esto fue publicado hace 2 semanas. Un estudio para mí interesantísimo en Scotland, Escocia. Y veamos este estudio sobre mujeres infectadas con COVID-19, vacunadas y no vacunadas. Miren lo que pasa en Escocia, es bien, bien interesante. Quiero que se enfoquemos a esta gráfica y esta solamente. Mujeres entre 18 a 49 años, el porcentaje de vacunación en esas mujeres embarazadas, el porcentaje de vacunación, terrible. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos países se vacuna menos la mujer solamente por el hecho de que está embarazada. Discriminación o no al acceso a vacunación, mal orientada, lo que usted quiera es, pero es contundente que ellos nos están probando todo lo que pasó el año pasado, mujeres embarazadas menos vacunadas. Y cuando observamos aquí es peor. Vean ustedes, según el mes del año, porcentaje con primera dosis, porcentaje de segunda dosis, incluso el porcentaje de segunda dosis en las mujeres embarazadas sigue siendo mucho más bajo. Entonces, estamos dejando de proteger a mamá y estamos a proteger a su hijo, como los mostré. El hijo puede obtener, o el bebé, los anticuerpos, los IgG, el IgA, de 2 formas. Por el cordón umbilical, se los mostré, o a través de la lactancia a la que está dando pecho, o lactancia materna. Y esto es el mismo estudio, y pueden observar entonces aquí, simplemente para describirlo, pacientes infectadas. Si ustedes observan, infectadas embarazadas, no vacunadas, parcialmente vacunadas o fullmente infectadas nada más. Increíble la cantidad de mujeres infectadas, embarazadas, por no estar vacunadas. Si vemos hospitalización, que necesitaron ingresar a un hospital, vean ustedes, la mayoría siguen siendo no vacunadas. Pocas pacientes fullmente o completamente vacunadas. Y si vemos ahora sí, ingreso a unidad de cuidados intensivos y de allí la mortalidad, vean ustedes, casi todas las pacientes son pacientes que no están vacunadas. Entonces la posibilidad de ingresar a un intensivo de una paciente vacunada parcialmente o completamente es mínima. Y pueden ocurrir, pues puede haber otra enfermedad. Entonces, contundente el efecto de la vacuna en la protección de adquirir la infección, 1, y 2, la gravedad que genera esta patología que es COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2. Ya les comenté parte, pero en Panamá en estos momentos llevamos ya un poco más de 50,000 mujeres embarazadas y puérperas vacunadas. Aquí en Panamá se usa Pfizer-BioNTech. Al principio se usó AstraZeneca en población joven, pero posteriormente ya cuando llegaron suficientes cargas, se usa Pfizer en toda la población. Y en la mujer embarazada, aquí se empezó a vacunar en Panamá a final de enero del año pasado. La primera cantidad de vacuna llegó en febrero y el 3 de marzo empezamos la vacunación en mujeres embarazadas, puérperas embarazadas, independientemente de la edad gestacional. Entonces, ya se los dije, se los repito, vacunando a una persona inmunizas a 2 seres humanos. Traté de ser contundente en esto. Protege a esta madre de que tenga una patología severa, que es el 10%, de que ingrese a una unidad de cuidado intensivo, que requiera ventilación mecánica y de que muera, que es significativamente alta comparado con otros grupos. Pero no solo eso, sino que proteges al bebé, porque si la vacunaste antes de embarazarse, le estás produciendo generación de anticuerpos. Acaba de salir un paper que prueba que incluso 6 meses después detectamos cerca del 60% de anticuerpos a nivel de este bebé. Y también les probé cómo a nivel de leche materna se produce anticuerpos. Entonces, por eso, posiblemente, ustedes ven que estas pacientes, estos bebés de estas madres evolucionan muy, muy bien. Jóvenes, enfocándome en la parte de resumen, unos comentarios aquí. El riesgo de infección parece ser mayor en la mujer embarazada, como les dije al principio, pero esto es algo controversial. No hay una evidencia sólida para respaldarlo.
La mayoría de los pacientes, se los mostré en una tabla allí, son asintomáticos, por eso mucho cuidado, porque no solo pensemos en parto, pensemos en cesárea, hacemos consultas, hacemos ecografía, hacemos procedimientos especiales en esta paciente y en todos lados puede llegar una paciente con COVID-19 asintomática, siendo la mayoría de ellas asintomáticas. La cesárea sigue siendo el porcentaje muy alto, al principio les dije que era entre un 90 a 100% cuando los primeros reportes en China. Hoy día hay bastantes series de casos que hablan entre un 40 a 60% de tasas de cesárea. Ha bajado, pero sigue siendo muy alto. Y se aumenta la prematuridad más por la inducción médica. Usualmente cuando el COVID-19 se diagnostica en el tercer trimestre del embarazo, los medios médicos tienden a interrumpir el embarazo, entonces esto genera mayor prematuridad. Hay mayor admisión de unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica y muerte materna. Han sido tratado de ser gráfico con 2 diapositivas esto. No hay evidencia de riesgos por vacunas contra COVID-19 a las embarazadas. Hay gran experiencia con RNA mensajero. No es que no las haya con las otras, lo que pasa es que ya esas experiencias las teníamos, por ejemplo, con influenza previamente. Se debe vacunar a toda embarazada en cualquier trimestre del embarazo. No hay evidencia de daño, excepto especulaciones, excepto videos malintencionadas hechas por gente malévola para ir en contra de la vacuna y más en las mujeres embarazadas. Por supuesto que hay que explicarle los riesgos de COVID a la mujer embarazada para que entienda esto, los efectos de la vacuna y los beneficios a mamá y bebé de lo que es COVID-19. Siempre termino con un mensajito, no es la excepción. Si quieres predecir el futuro, tienes que conocer el pasado. ¿Y cómo conocemos el pasado? La lectura, la lectura, la lectura y más bien o muy bien la lectura crítica de la literatura médica, porque se publica muchísima basura, muchísima basura. Y usted no puede estar leyendo basura y metiendo información incorrecta. Entonces, no solo es leer, sino leer, interpretar, analizar correctamente, y para eso se requiere conocimiento de la lectura crítica y ser espléndido a la hora de hacer un análisis y una conclusión. Sí, por supuesto, siempre dejo allí, me pueden seguir en las redes, Facebook, con mi nombre, Instagram, Dr.Vigildegracia, correo, tengo un canal de YouTube también y Twitter, que es la red donde me mantengo más activo dando información sobre COVID-19 en mujeres embarazadas. Nuevamente, Sofía, un privilegio a todos los que asistentes, un privilegio compartir con ustedes y bienvenido a los comentarios finales. Hola. Ajá, buenas noches, doctor. Súper agradecida con su conferencia. Tenemos muchos mensajes de felicitaciones y de reconocimiento a la excelente revisión que nos ha podido presentar el día de hoy. Es interesantísimo todo lo que nos ha aportado porque es fundamental que nosotros, la parte médica, tengamos bien clara todo lo que tenemos a la mano para poder sensibilizar a la paciente y a la población de la importancia de la vacunación. Algunas de las preguntas que hicieron es probable que habían ingresado posteriormente a que lo habíamos comentado, que si se recomendaba la vacunación durante la lactancia y lo había comentado de que estaba completamente indicado. Hay algunos otros comentarios aquí en el chat. Tiene saludos también desde Panamá y desde varias regiones de Venezuela. Que algunos comentarios como por qué la parte gubernamental en nuestro país no se guiaba por todas estas pruebas científicas. Bueno, todos quisiéramos que en realidad pues los que dirigen la parte de la salud se guiaran por esto, pero no depende de nosotros. A partir de qué edad gestacional se recomienda la vacunación contra el COVID-19.
escucha, doctor. Ajá, sí, lo de la edad gestacional, bueno, creo que Quedó claro. fui espléndido en decir que no hay ni una sola justificación para no vacunar en el primer trimestre o en cualquier momento o en el área periconcepcional. ¿Estás buscando embarazo? ¿Te puedes vacunar? Sí, con todas las vacunas disponibles hoy día, sea RNA mensajero, sea vacunas que van embebidas en el adenovirus, o sea la vacuna del virus inactivo, la vacuna china. Todas estas vacunas se pueden usar en cualquier trimestre de embarazo, repito, incluso periconcepcional. No hay evidencia, que es lo que traté de explicarles en las diapositivas, de algún efecto reconocido hoy día, con miles de pacientes estudiadas y analizadas en diferentes poblaciones. Sí, en efecto, en la recomendación que elaboró la Sociedad de Obstetricia con respecto a vacunación contra el COVID-19, consideran que debemos insistir en la consulta preconcepcional sobre la vacunación. Hay otra pregunta que menciona que cuál es la recomendación de indicación de otras vacunas, ejemplos de hepatitis B, en relación al tiempo entre una vacuna y otra. Sí, muy buena pregunta. Usualmente, si tienen alguna duda entre vacunar una paciente con COVID-19 y otra vacuna, dejen 15 días, 2 semanas. Eso es lo ideal. Pero, por ejemplo, influenza, por ejemplo, TDAP, que son vacunas que usamos contundentemente en la embarazada, incluso la pueden poner con COVID-19. No hay una razón por qué alejarlas una de la otra, y más pensando en la posibilidad que la paciente no va a regresar por la vacuna que van a dejar después. Las pueden poner simultánea, eso no hay ningún problema. Y por ejemplo, si fuera que van a poner TDAP e influenza, ustedes saben que esas dos se pueden poner el mismo día. El detalle es que en este caso la paciente va a tener por lo menos 2 inyecciones o 2 vacunas. Pero si tienes alguna duda o algo con la paciente que no quiere ponerse la vacuna el mismo día, lo ideal con seguridad es alejarla 2 semanas o 15 días. Ok, continúo. En conclusión, durante la lactancia sí se recomienda colocar la vacuna para que así también crear anticuerpos contra la enfermedad en el recién nacido. Quedó bastante claro y establecido que es recomendable su uso en la lactancia, embarazo. Sí, no, pero no es que sí en la lactancia, es que debe ser en el embarazo. Pero si no la captaste embarazada y la estás captando en el puerperio, sí hay beneficio obvio para mamá y para ese bebé o ese hijo, si está dando pecho, obvio, está lactando, por supuesto, la vacunación. Entonces, lo ideal es captarla desde el embarazo para evitar los problemas. Pero sí, a veces no la captamos durante el embarazo y la captamos en el puerperio. Allí hay que ponerle su vacuna, y pensando en que si está generando lactancia o está dando pecho, es mucho más valioso para su bebé. Bueno, doctor, le reitero que muchas felicitaciones, muchos saludos. Un gran abrazo y saludos a todos los panameños, doctora Ludy López desde Valencia, Venezuela, y en realidad pues muchos mensajes de felicitaciones por su excelente conferencia. Yo les recuerdo que sigan al doctor en sus redes sociales, que en realidad es un aporte maravilloso, tiene una gran cantidad de revisiones de trabajos científicos y se mantiene actualizado. Bueno, no ha terminado de salir el artículo cuando ya el doctor lo tiene publicado y haya analizado, y eso es de muy gran valor en estos momentos que estamos viviendo, que todo pasa tan rápido. Bueno, también queremos recordarle a todos que están invitados para nuestro Congreso Nacional, que se va a realizar de modo presencial y de modo online los días 23 al 26 de marzo. Toda la información está también en las redes sociales, tanto de la seccional como de la central. Aquí, bueno, sigo revisando aquí las últimas preguntas. Excelente, felicitaciones, espero volverlo a oír. Es un lujo para nosotros. Excelente conferencia, felicitaciones, tiene muy buenos mensajes aquí. De verdad que para nosotros, doctor, es un gran placer pues poderlo escuchar, que usted haga una parte para compartir con nosotros su experiencia. Muchísimas gracias, Sofía. Como siempre, un privilegio compartir con ustedes.
Dice muy práctico, completo el mensaje. Esperamos que los obstetras oigan y cumplan las recomendaciones. Esto es parte de nuestras doctoras pediatras de la región que también se conectaron por parte de la Sociedad de Pediatría. Dice... Pregunta que si habían pacientes inmunosuprimidos con alguna enfermedad y embarazada, con más razón la debes vacunar. No hay criterio de esa población de riesgo con otras comorbilidades, no vacunarla. Es prioritario vacunar a esa paciente. Así que, y lo otro es que, bueno, me infecté con COVID, doctor, y estoy embarazada, me fue muy bien. ¿Cuándo me puedo poner la siguiente dosis? Esa estaba también. Eso, lo ideal es que te pongas una siguiente dosis, una infección, y no solo en la mujer embarazada, entre 4 a 6 meses después, porque como les expliqué, la titulación de anticuerpo empieza a caer usualmente ahí a los 4, 6 meses. Eso para adquirir la infección, pero se ha probado que la inmunidad celular se mantiene o está activa y eso es lo que impide que sea severo. Pero resumiendo la pregunta específicamente, si te has infectado, estás embarazada, tienes la posibilidad de vacunarte, puedes hacerlo entre 3 semanas a 3 a 4 meses. Yo sugeriría que lo haga 3 a 4 meses. Y eso tiene una relación muy clara desde el punto de vista de la producción de anticuerpos. Doctor, hay otra pregunta que dice que ¿cuánto tiempo después de infectarse una mujer produce anticuerpos capaces de pasar por la lactancia a su recién nacido de esta inmunidad activa natural que mencionamos al principio de la conferencia? Igual que en la vacunación, en términos generales, a partir de la 3ª semana, se ha detectado en mujeres infectadas títulos de anticuerpos a nivel del bebé. Entonces, igual que la vacunación, te infecta y usualmente 12, 14 días empieza a observarse esa producción de anticuerpos, por cierto, en la sangre materna, pero sí es a nivel fetal, la observamos en cantidades muy similares tiempo después. Hay comentarios de que ha sido tan claro que prácticamente no hay preguntas. Saludos, le mandan saludos cordiales extendidos a los Pumarol, Pequeguero, compañeros del HGOU. Pacientes con trombofilia, fue lo que acabamos de responder. Felicidades, saludos desde Medellín. Excelentes presentaciones derribando mitos en relación a la vacunación. Amigo Germán Chacón desde Mérida le manda saludos y felicitaciones. Saludos a mis amigos. Muchos amigos estoy viendo aquí. Tiene muchos fans aquí, doctor. Así que vamos a seguirnos conectando. Claro que sí. Además que cada vez que lo presento tiene algo nuevo en su currículo y eso me alegra mucho. Dice, pacientes con HIV pueden ser vacunadas. Ya comentamos que sí. Posterior a la infección ya lo dijimos cuánto tiempo esperar. Saludos desde Maturín. Ya inmunológicas dijimos que sí. Base tiroiditis. No a vacunarse. Dice, buenas noches, saludos, bendiciones. ¿Puede vacunarse en pacientes estando positiva para el COVID? Sí, no entiendo la pregunta, pero veamos. Si la paciente está infectada en este momento, por supuesto que lo ideal es esperar que se recupere y como ya dije, 3 semanas después del proceso infeccioso, hasta 3, 4 meses, ese tiempo es ideal, que yo sugeriría, analizando muy bien la curva de producción de anticuerpos, que lo hagan por lo menos después de haber adquirido una infección 3 a 4 meses. Y esto no solo a la mujer embarazada, a todos los que pueden vacunarse. Ese es el periodo ideal, porque la infección natural genera una gran cantidad de anticuerpos también. Eso no puede ser pasado. Entonces, si estás estimulando a tu organismo en el mismo momento que lo ha estimulado la infección natural, no creo que es prudente. Por eso diría, esperen un poquito más, pero sí debieran vacunarse. Pues la infección natural también cae en los anticuerpos. Le envía muchos saludos, doctor Enríquez Alvírez también. Un placer saludarle. ¿Podría, a favor, hacer algún comentario en relación al tiempo de administración entre la primera vacuna y la segunda dosis en una paciente que se vacunó en el primer trimestre, hizo COVID y aún sigue embarazada? El mismo tiempo que hemos... Sí. Es lo mismo que hemos dicho, ¿sí? Mencionado. Espera que pase el proceso infeccioso, 3 semanas, por más prematuro que quieras ponerlo, a 3 a 4 meses después, la siguiente. Es que es lo ideal. Si sigue embarazada, vacunar. Y si está en el puerperio, también debes vacunarla en ese periodo, ¿no?
Doctor, nos piden su correo nuevamente. pvigilde@hotmail.com, Instagram, Facebook, un canal de YouTube con mi nombre, Twitter, pero el correo pvigil con V, la letra D de dedo, @hotmail.com. Aquí en nuestro país la inmunización ellos lo colocaron a partir de las 14 semanas de gestación por parte del Servicio de Epidemiología. Preguntan, ¿quiere decir que no tiene ninguna importancia clínica si se hace antes? Sí, ya quedó sumamente claro que no hay problema con eso. Ahí les mostré toda la evidencia, incluso anticoncepcional. No hay razón para no vacunar a una mujer en el primer trimestre. No hay un argumento científico para no hacerlo, que eso es lo importante. Y se puede infectar. Y entonces las consecuencias, porque es como decir, bueno, no se va a infectar en el primer trimestre, se va a infectar cuando en el segundo o tercer trimestre, se puede infectar en cualquier trimestre del embarazo. Entonces no la estás protegiendo. ¿Cuál sería el objetivo? Si hubiese algún elemento científico de juicio, de investigación que impida o que proscriba por algún efecto de aborto, de malformación, de restricción en el primer trimestre, sí, pero ahí les mostré la evidencia que eso es falso. Doctor, pacientes con trombofilia. Se pueden vacunar. Depende de qué trombofilia, heredada o trombofilia adquirida, cualquiera la trombofilia, el síndrome antifosfolípido, con más razón, no hay ninguna justificación para no vacunar una embarazada con trombofilia. Insisto, adquirida o heredada. Mencionan si han pautado con dosis de refuerzo. Bueno, pero... Esto es lo que decía que nos falta, ¿no? Que nos falta porque apenas llevamos un año, está vacunando y tal vez 8 a 10 meses en muchos países a la mujer embarazada. Entonces, ya sabemos, y aquí en Panamá y en otros países con las vacunas de RNA mensajero, que es necesario ponerle 3 dosis, llamándole sí o no a la tercera dosis, refuerzo como quiera. Pero yo también les dije que no quiero inventar, hay que ver qué pasa a partir del segundo año de vacunado en la población general y en la mujer embarazada. Estados Unidos, Israel y algunos países de Europa iniciaron su vacunación en diciembre del año antepasado, es decir, que apenas acaban de cumplir un año. Y tenemos que ver qué está pasando en esa población que se vacunó un año. ¿Será necesario poner una dosis cada 6 meses? ¿Será necesario, como influenza, poner una vacuna cada año? Adelantarnos a eso es especular. Por el momento es necesario, al menos con la vacuna de RNA mensajero, poner 2 a 3 dosis. Aquí en Panamá se está poniendo, se inició antes de ayer, en pacientes inmunocomprometidos, como ya lo hizo Israel, Estados Unidos, algunos países en Europa, a esa población específica, pacientes con HIV, SIDA, con cáncer, con enfermedad terminal, ponerles allí una vacuna que sea la 4ª dosis para evitar que se infecten, porque definitivamente la infección en estos pacientes acelera la terminación de su vida por la enfermedad que tienen, y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, es exclusivamente, detallito, a esa población una 4ª dosis. Pero, resumo, nos falta mucho para ser categórico en dosis de refuerzo, en cantidad de dosis que tenemos que pensar. Ahora, si aquí hay pediatras, los pediatras, y todos debemos saber, hay estimulaciones en pediatría, y cuando hablo de estimulación al sistema inmunológico, que requieren 3 o 4 dosis en un año. Entonces, a mí no me sorprendería que de repente en el primer año necesitamos 3, 4 dosis, eso no me sorprendería. ¿Cuándo habría la necesidad de dosis de refuerzo? No sé, algunos especulamos, pensamos que a lo mejor puede ser similar a influenza, que hay que estar poniendo una vacuna anual, pero esperemos. Así es. Hay una última pregunta que dice, ¿cuánto tiempo están los anticuerpos en una paciente? Bueno, lo mencionamos más o menos con las curvas. Sí, lo que les decía, que en el en la población en general, una vez tienes la vacuna, los efectos, la determinación de títulos de anticuerpos que te protege de infección empiezan a caer el tercer, cuarto, quinto mes, al sexto mes. Empiezan a caer los títulos de anticuerpos que te evitarían una infección, pero eso es para evitar la infección. Sin embargo, la inmunidad celular es la que te protege, que si te infectas no haya compromiso a órganos, a otros órganos.
repitiendo, desde el punto de vista de vacunación, pero también se ha observado muy similar en la infección natural. Bueno, doctor, ya con eso finalizamos las preguntas. No veo aquí ninguna otra. Bueno, reiterarle mi agradecimiento por su sí generoso y compartir esta excelente conferencia con nosotros. Agradecer a Laboratorios Leti por su apoyo en la parte de la plataforma tecnológica, siempre apoyando la educación médica continua, y a todos los participantes que se conectaron. Bueno, gracias por apoyarnos en esta parte de la academia. Pastor, ¿quieres dar unas palabras finales? Bueno, yo reitero mi agradecimiento en primer lugar al doctor Vigil de Gracia, pues por haber aceptado la invitación que tuvieron a bien hacerle ustedes, en especial tú, pues desde la seccional Centro Occidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Como siempre, pues un extraordinario conferencista, muy clara y muy actualizada sus explicaciones, profesor. Es de verdad un gusto tenerlo por acá y que en esta oportunidad pues haya sido con el apoyo pues de nuestra plataforma de educación médica, la plataforma de Grupo Leti. También agradecerle pues a Sofía en primer lugar, a Isabel también en su condición de miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, pues pueden pues estar seguras que van a seguir teniendo pues el apoyo irrestricto del Grupo Leti, y por supuesto a todos los presentes, más de 200 geografía nacional y por supuesto algunos internacionalmente. Gracias también a ustedes por ser parte de este cambio, por creer, por confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy en esta nueva etapa del Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. También pues a mi equipo que estuvo acá presente para llevarles a ustedes esta actividad, y bueno, será hasta la próxima. Estamos teniendo actividades literalmente a diario. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP, y que activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y de todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para todos ustedes. Será hasta la próxima entonces y feliz noche. Gracias, doctor Paulino, gracias, Sofía, y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Un placer. En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades, y nuestra punta de lanza, Biocontroller,
es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor.